Bienvenidos a esta tercera conferencia de este ciclo que acompaña a la exposición Subsignum Crucis, conmemorativa del 75 aniversario de la creación de la diócesis, con el título La cruz como símbolo e identidad, reflexiones sobre su cultura visual en los territorios de Albacete. Tenemos pues el gozo de tener con nosotros a Alejandro Jaquero Esparcia, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis que no sé, yo no la he visto, pero no la tengo ahora por ningún sitio. Teoría del arte. Sí, este muchacho ha trabajado en la relación de la literatura con el arte. Es decir, casi es teoría del arte, es decir, que ya no separa en las imágenes y las relaciona con textos. Yo creo que va a ser muy interesante porque nos ayuda a profundizar más en el sentido de la obra y del pensamiento del momento de la obra, ¿no? Y bueno, es un trabajo que él lleva haciendo porque ha hecho muchos artículos publicados o en Albacete o en otras universidades sobre esta línea de trabajo, ¿no? Y además es joven, con lo cual aprovecha el tiempo y promete para ser uno de los pesos pesados en la historia del arte en Albacete. Además, cuando hablé con él la primera vez, estaba de profesor en Cáceres, pertenecía a la Universidad de Extremadura. Y sin embargo, pues ahora lo tenemos aquí como profesor de Historia del Arte en Ciudad Real. Luego ya es miembro del profesorado de la Universidad Castellano-Manchega. Yo creo que va a ser muy interesante, al menos a mí me despierta muchas expectativas, porque yo, como soy de los estudiantes de Valencia, caminábamos mucho por aquí, pero él ha profundizado más y además con conocimientos que en estos años pues la cosa ha avanzado. Por eso yo creo que nos va a encantar. A mí personalmente, no sé si a otros no nos vais a aburrir porque lo hace muy bien y va a relacionar bien los textos con las imágenes y bueno, yo creo que va a ser un aporte al ciclo de conferencias muy importante y quedamos muy agradecidos, Alejandro. Pues siéntete en tu casa y aquí sabes que aunque tenemos aquí pesos pesados como Luis Guillermo y Vicente Carrión o don Julián, que lo tenemos allí, o Juan Iniesta, pero siéntete con tranquilidad y nosotros quedamos abiertos a escucharte y a comprender lo que nos vas a decir, ¿eh? Pues genial. Pues muchas gracias, muy agradecido y muy bien hallado aquí, en este espacio donde yo también me formé con los cursos de patrimonio que organizabais, o sea que, en cierto modo, agradezco también a Luis Guillermo y también, Luis Enrique, que hayáis pensado en mí para esta conferencia, que dentro del marco de la exposición Subsignum Crucis, a mí se me ocurría los temas que yo había trabajado en un momento, que tienen algo de relación con el crucificado y con Cristo en el contexto de los territorios de Albacete, que tiene una explicación historiográfica, sobre todo en el marco del 18, que es en el que más me muevo yo, porque quizá también es interesante ver esa perspectiva histórica cultural y sobre todo esa intención iconológica muchas veces de la cruz, o sea, qué simbolismo y qué identidad tiene la cruz en distintos municipios, en distintas localidades, más allá de la mera figura formal del crucifijo. ¿Qué importancia tiene a nivel política, social, económica? Pues vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero consideraba que también era importante antes exponer una realidad cultural en torno a la cruz en el contexto europeo, sobre todo en la Edad Moderna, que es cuando tiene su mayor auge y sobre todo en el contexto del desarrollo de la proliferación de la imagen, por el tema que todos conocéis, que es la imprenta. La democratización de la imagen con la imprenta favoreció que no solamente en los templos o en algunos edificios civiles relevantes pudiera haber imágenes, sino que la imagen llegase a las casas y que estuviese en el espacio doméstico y que se hiciesen cultos más particulares. Eso conllevaría beneficios y también problemáticas, porque podrían generarse cuestiones de idolatría que se generaron. Es a partir de Trento también
cuando se regulariza un poco toda esa realidad. Por ahí un poco quiero enmarcar mi intervención, que va a tener esas dos partes bien diferenciadas. Tampoco quiero abusar ni del tiempo ni de ustedes. Entonces voy a intentar ir avanzar, y conforme vayamos viendo que los ánimos decaen, que eso se ve muy bien en el alma, que es un tema del que también vamos a tratar, pues avanzaremos más rápido. Pues todo, a ver si quiere, todo comienza con la reinvención, en cierto modo, de la cruz también, y buscar de nuevo la intención en torno a la cruz. Lo vemos perfectamente ejemplificado con Piero de la Francesca, con su leyenda de la Santa Cruz, y viendo cómo también surgen, se reivindican figuras como la de Santa Elena, descubridora, en cierto modo, de la figura y del elemento histórico que es la cruz, patrona de los arqueólogos también, por ese lado. Y es a partir de ahí, con ese signo con el que vencerás, que hubiera sido también un buen lema para la exposición, pero es un signo en crucis, está muy bien, con el que empieza a materializarse también esa identidad en torno a la cruz. Lo vemos en el 480, ya en las puertas del Renacimiento en Italia, y lo vemos a nivel teórico, que es, como bien ha apuntado Luis Enrique, uno de los aspectos que a mí me gusta mucho tratar, en el campo de la tratadística. Pensemos en los tratados como el de Kempis, que si bien de forma anterior, en formato manuscrito, a comienzos del siglo XV se redacta, van a tener constantes reediciones a lo largo del siglo XVI, a lo largo del XVII, ese de Imitazione Christi, que va a fundamentar la imitación del modelo. El arquetipo es la figura de Cristo, y no solamente la figura del ser humano, sino con el principal de sus atributos, que es la cruz. Esa misma idea la tendremos con el tratado en España de Francisco Suárez, de Mysteri Vitae Christi, de 1592, o incluso algo ya más polémico, Girolamo Savonarola, que ustedes conocerán, porque al final se pasó de radicalismo y le prendieron fuego en Florencia, en Piazza de la Signoria. Pero en su Triumphus Crucis también aboga por esa realidad, por esa imagen de Dios, ese espejo en la figura de Cristo, y también algo muy sugerente para lo que se va a ir construyendo a lo largo de este periodo, que es cómo las imágenes ayudan a consolidar la fe en los creyentes y ayudan en el proceso de evangelización. Por eso se encargó muy eficientemente de prender fuego a todas las imágenes que fueran mitológicas o que generasen cualquier culto que no fuera el apropiado. Tenemos esa parte, por un lado, que se va consolidando a lo largo de todo el siglo XVI. Y tenemos otra realidad que ya les he adelantado antes, que es el desarrollo de la imprenta. El desarrollo de la imprenta y, al final, de una forma muy coloquial, la llegada de los estamperos a los pueblos y a las ciudades. Gente que vendía estampas en los hogares, estampas finas, estampas menos finas, más populares, donde se materializaban los cultos, las principales figuras religiosas, también algunas imágenes mitológicas, también otras ni religiosas ni mitológicas, que podrían ser algo más nocivas. No hace falta que siga insistiendo en qué tipo de imágenes, pero en cualquier caso, aquí la imagen de Carracci ejemplifica muy bien qué imágenes vendían, y se ven en la pantalla. Cojo el puntero. Son imágenes religiosas. Este estampero nos está acercando una imagen de la Virgen. Hay muchas imágenes similares en este contexto, y es fundamental que entendamos que la imagen se democratiza y llega de una manera que hasta el momento no haya llegado en el medievo. De hecho, en el medievo son los templos los que tienen que hacer esa función didáctica para que se puedan entender las imágenes, con sus medios de pintura murales, de las vidrieras o de cualquier otro elemento. Y ahora ya la estampa se puede adecuar en el ajuar doméstico y en sus altares particulares. Esas estampas, en un principio, les pongo un ejemplo, cómo nos presentan a Cristo, un Cristo todavía muy bajo medieval. Un Cristo que de hecho se rodea de sus principales santos, mártires, de sus principales patriarcas, de sus principales figuras, y en cierto modo, en esa aura de majestad circular, como pueden ver, acompañado de unos versos, porque también la labor del verso en este caso es didáctica, es esa norma mnemotécnica que nos ayuda a entender lo que estamos viendo a través de la imagen, y que a mí, yo no sé ustedes, pero a mí me recuerda este grabado, que es de la escuela de Alberto Durero, a una
obra anterior en el contexto de la península que recoge muy bien toda esta tradición y que también nos ejemplifica esa transición hacia el Renacimiento. Les hablo de la Cartuja de Miraflores. Si revisamos la obra de Siloé, pues podemos ver perfectamente esos paralelismos y ese momento concreto de transición de las fórmulas bajomedievales a unas fórmulas más modernas de entender a la figura del crucificado, de Cristo y a la cruz. Porque la forma más moderna en la que vamos a ver la cruz y a Cristo va a ser la siguiente. Un Cristo triunfante que porta la cruz no como algo que pese sobre él, sino que la eleva como un atributo que le permite triunfar sobre la muerte. Esa es la imagen que va a triunfar a lo largo de la Edad Moderna, junto a muchísimas imágenes más de crucificados, pero esta es la intencionalidad. Esa cruz que se porta como atributo alegórico, a veces del triunfo sobre la muerte y a veces también de triunfo sobre el mal, el triunfo sobre el pecado. Aquí lo ven perfectamente, esa es la misma imagen en la que Cristo está derrotando al mal, ejemplificado como el demonio, a la manera de un San Miguel que está derrotando al diablo. Pues es esa imagen que poco a poco se va asentando en el imaginario colectivo de los ciudadanos europeos, porque no he comentado, pero todas estas imágenes, la mayoría provienen del mundo flamenco y de Holanda, pero todas ellas llegan a la península a través del comercio con los grandes puertos, sobre todo con Sevilla, pero también por otros canales y sobre todo por la reproducción y la copia de esas estampas, digamos, de una manera pirata, en el sentido de que se reproducían en algunos talleres sin las licencias y por lo tanto eran imágenes que empezaban a conformar parte de la cultura visual de la población europea. Me interesa sobre todo, y es algo en el que vamos a andar porque tiene un peso específico en el contexto de los pueblos que vamos a estudiar en Albacete, es esa imagen de Cristo con la cruz a cuestas, en la que se lee perfectamente aquí una leyenda que hace mención a unos versículos del Evangelio de Mateo que habla de un tema capital, que es: el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Y el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta idea del Evangelio de Mateo va a ser fundamental para justificar un tipo iconográfico que es el que vamos a ir viendo en torno a la cruz, en el que se va a materializar la cruz como un elemento capital, no solamente de un signo de victoria, como de Constantino, de un signo que ejemplifica el triunfo sobre la muerte, sino también como un signo, o mejor dicho, un atributo, en el que se va a poder valorar perfectamente la cruz como en los pesares que tenemos cada uno, como esa cruz que todos debemos portar y que, siguiendo a Cristo, nos va a permitir llevar a la vida eterna. Por ejemplo, esa misma idea la tenemos en este grabado de Sadeler, donde ya la cruz, si os dais cuenta, porta, aquí lo podemos ver con algo más de detalle, cada uno de los pecados. De hecho, se acompañan con unas mínimas cartelas los pecados, voy a nombrar unos pocos: la cidia, la blasfemia, la opresión de los pobres, la hipocresía, la lujuria, la envidia, la gula. Todos ellos aparecen en esa cruz que porta Cristo, pero que portamos todos, esos pecados que carga Él con ellos. De hecho, en la parte trasera del grabado es muy interesante porque están quizá los peores pecados, que está la matanza de Caín, o sea, mejor dicho, la matanza de Abel por parte de Caín, y la traición y el suicidio de Judas Iscariote. Es una estampa muy completa y que ayuda a entender muy bien toda esta realidad que se está configurando ya en este periodo. Pensad que estos grabados ya dependen mucho de los ideales de Trento y sobre todo del discurso contrarreformista. Se ejecutan en Flandes, pero bien, se ejecutan en territorio católico. Por lo tanto, generan muy bien una imagen muy específica de la doctrina que quiere consolidarse en el contexto de los territorios católicos. En España he encontrado una imagen, también una estampita muy popular y muy curiosa, que está en la Academia de San Fernando y que aquí se lee: si alguno me quiere seguir, es preciso que se abniegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, que también es parte del Evangelio de Mateo, y en este caso las cruces, cada una de las cruces formula un pecado concreto. La humillación, bueno, un pecado no, perdón, una serie de los problemas que podemos tener, pues los tedios, las persecuciones, las dudas de la salvación, las adversidades, los dolores, las tentaciones, las aflicciones, la pobreza. Todas esas son las cruces a las que nos enfrentamos. Siempre estamos cargando con una cruz. ¿O qué cruz
tenemos encima? Pues la materialización de ese refrán, de esa cruz que tenemos en lo alto, es parte de la, en cierto modo, simplificación del discurso que aparece en estas estampas. Ese diálogo que, como ven, se genera entre la imagen y el espectador, se materializa muy bien también entre algunas de sus figuras santas, sobre todo con San Juan de la Cruz. Este grabado de Diego de Astor, que fue grabador de las obras del Greco, es muy sugerente porque articula e introduce dentro del discurso de la imagen el diálogo, la interacción, por un lado, del propio San Juan con la imagen de Cristo, que sale del lienzo para hablar directamente con el propio San Juan, y entre ambos se produce ese discurso místico, esa idea de que ante la imagen de Cristo portando su cruz se puede generar un diálogo que permita al devoto pues facilitar ese camino que tiene que emprender. Esta imagen la vemos en la propia, es un grabado que aparece en los propios textos editados de Juan de Ávila y publicados en 1618 en España, pero más adelante también surgen imágenes similares, ya no con un Cristo pintado, sino con unas esculturas, y el diálogo se establece en esa doble vía. Tenemos ya los argumentos y las bases del discurso en torno al alma, la imagen y la cruz, que es lo que quería plantearos, y ahora les voy a enseñar el tipo iconográfico que se genera durante este periodo, que me parece que es muy interesante, que es la imagen de Cristo llevando esa cruz, seguida por las almas que también portan su cruz. No todas las almas terminan de manera, digamos, victoriosa este camino, que es difícil y es empedrado y está plagado de dificultades, el portar la cruz y seguir a Cristo, pero conseguirlo permite, o mejor dicho, facilita la vida eterna. Estos grabados son muy curiosos. En este caso es una reinterpretación de una composición de Marten van Heemskerk hecha por Joan Bierix, y vamos a ver cómo se consolida a lo largo de este periodo de finales del 16 y del 17, ejemplificándose en multitud de estampas, por ejemplo esta propia también de Bierix, de los seguidores de Cristo, que todos ellos portan su cruz, rinden homenaje y culto a la cruz ante un Cristo triunfante ya en ese rompimiento de gloria que les espera en el cielo, a todos aquellos que siguen esa vía de una manera correcta. Fijaos si es curioso este modelo y este tipo iconográfico que nos ha dejado en el Museo del Prado. Hay una obra que yo la vi de casualidad un día en el Prado, de las que la tenían expuesta en galería, porque normalmente esta está en depósito, no la tienen expuesta en ninguna de las salas, y menos ahora que el Prado ya es un parque de atracciones y sea menos que un museo, porque ya lo único que les interesa sobre todo son las estadísticas. Pero bueno, en este caso, esta composición, que es realmente maravillosa por la perspectiva que genera con los efectos de las cruces, nos permite ver al alma cristiana portando su cruz, tratando de seguir a Cristo, en un contexto en el que todo está compuesto de cruces. No se sabe muy bien a qué escuela pertenece ni a cuál es la autoría concreta. Se especula de que puede venir de algún pintor francés, de escuela francesa. Sin embargo, todavía quedan que hacer estudios en torno a la obra para tratar de documentarla de forma correcta. Si seguimos avanzando en la visión alegórica del discurso del alma y la cruz, encontramos visiones tan ya más complejas que las que hemos ido viendo hasta el momento, que es simplemente al alma cristiana siguiendo a Cristo con la cruz, en composiciones en las que el alma cristiana está, mejor dicho, la fe está siendo guiada, las figuras alegóricas de la fe, y en este caso la obediencia a Dios, están siguiendo la visión de Cristo resucitado con la cruz, y fíjense qué es lo que está pisando. A ver, no me deja utilizar las dos cosas a la vez. Tanto esta figura que hay aquí abajo, que es un angelote con un carcac y unas flechas, es la figura tradicional del amor. El amor está siendo pisado, ese Cupido está siendo pisado por la fe, no se puede dejar enturbiar en cualquier caso por la obediencia a Dios, que le está marcando cuál debe ser el camino correcto, que es observar el modelo y la vida de Cristo y la pasión de Cristo. Esta es la alegoría, todo auspiciado por la imagen que tenéis arriba, que es la caridad. Como veis,
el discurso se hace cada vez más complejo, se van introduciendo muchos matices, pero ello nos habla de la riqueza de este simbolismo que va adquiriendo la cruz en este mundo del barroco, que es un mundo plagado de formas y de imágenes llenas de simbolismo. Otra imagen muy significativa de Cornelis Bosch es este Cristo que parece un Apolinio, personaje de la cultura clásica, que está deteniendo con su espada flamígera al alma cristiana que está a punto de verse arrastrada por los vicios. Los vicios están materializados en esta esfera, que son el poder reflejado en la corona, la lujuria en esta mujer desnuda y la avaricia en el dinero. Y antes de que se vea arrastrado en esta esfera, que también está auspiciada por la cruz, Cristo lo detiene con una espada flamígera y con la cruz, advirtiéndole de cuál es el verdadero camino de la gloria. Si se deja arrastrar por esa esfera de vicios y vanidades, terminará de mal modo. En cierto modo nos recuerda este grabado, un cuadrito, yo no sé si lo conocen, de Peter Bruegel el Viejo, el misántropo, en el cual ya vemos también esa idea de que los vicios se encuentran encerrados en esta esfera. Es el misántropo, donde aparece este personaje que ama a la humanidad, pero se está viendo robado por un personaje algo grotesco que está inmerso en esta bola que le está a punto de quitar la bolsa con sus dineros. Es un poco como los vicios del mundo se encierran en una esfera y Cristo, en este caso, en el otro caso al pobre misántropo, no, nadie le salva de que le quiten la bolsa del dinero, pero Cristo sí que en esta actitud y este Cristo tan clasicista nos advierte y detiene ese momento de estar a punto de caer en el vicio. Avanzando un poco más en el tema y siguiendo contextualizando, pues vemos cómo la imagen y el atributo de la cruz se consolida como un elemento fundamental para entender esa salvación del alma y como un atributo básico en casi todos los discursos de la emblemática y simbólicos que se van construyendo en la Edad Moderna. Otro tratado fundamental que publica Giacomo Bosio es la Triunfante Gloriosa Croce, que se edita primero en Roma en 1610 con unas imágenes magníficas, unos grabados que son excelsos y que modifican en cierto modo el mote del tradicional tema que hemos visto en Constantino y se modifica por el lema de con este signo estarás en el cielo. En vez de que con este signo vencerás, con este signo estarás en el cielo. Es muy curioso y nos habla tanto del interés que hubo en esta edición que rápidamente se hizo una reedición del mismo tratado en Amberes, 1617, con planchas ya en las que participó el taller de Rubens. Por lo tanto, nos habla del interés que había en este tipo de obras y la expansión que lograron en el contexto europeo de forma admirable. Ahondando en esta línea, el grabado es exactamente el mismo que el anterior. Lo que pasa es que las planchas están mucho mejor ejecutadas porque los grabadores flamencos eran mucho más precisos y mejores que en algunos de los italianos. No que todos, pero en este caso sí que se nota que la calidad y la pericia es mayor. Ahondando en esa línea de libros de emblemática y simbólicos en los que la cruz tiene una importancia capital, les expongo este Reia Via Crucis, que es una justificación del Via Crucis a través de emblemas, de emblemática, en los que un joven Cristo, un niño Dios, va acompañando al alma cristiana, que se materializa como un niño y que va portando la cruz y que le va enseñando los problemas que va a tener o los problemas a los que se va a enfrentar hasta que llegue al cielo. En este caso vemos cómo le está advirtiendo de los problemas con el demonio, que en este caso lo que está haciendo es casi volcar la cruz de uno de las almas que se encuentran en el camino. Y bueno, todo este tratado se compone de muchísimas estampas que son pequeñas visiones emblemáticas donde la cruz es capital y a partir de la cruz se van enseñando mediante estas imágenes encriptadas pues un discurso realmente muy sugerente para la educación de los cristianos. También tenemos la presencia de la cruz en la educación de los príncipes, porque es fundamental, y de los monarcas. Y de hecho, uno de los tratados fundamentales para la educación de los gobernantes, ejecutado por Diego Saavedra Fajardo, pues recoge en una de sus empresas políticas dedicadas al joven
y Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, recoge también una empresa en la que se le enmarca el lema de Constantino: con este signo vencerás, educándolo a un monarca inteligente y cristiano, que tiene que ser en parte el sumo del buen gobernante en el contexto de la Europa de la Contrarreforma. El pobre y malogrado Baltasar Carlos pues se quedó en proyecto de príncipe ideal, porque al final terminó falleciendo antes de tiempo. Aquí ven con un poco más de amplitud ese lema y sobre todo esa empresa que encerraba un concepto moral muy interesante a través de una imagen y en la parte inferior unas glosas que tratan de encerrar todo este discurso alegórico. Recordad que hablábamos al comienzo del Kempis, de la importancia que tiene este tratado. Cuánta ni más tiene importancia las reediciones y las ilustraciones del Kempis, que van a ir apareciendo a lo largo del siglo XVII y son magníficas, y donde el tipo iconográfico que hemos ido señalando de el alma soportando su cruz, pues se consolida como un elemento más que va apareciendo en cada uno de estos tratados. Y de hecho, en esta reedición del Kempis en Colonia, pues ya aparece en la portada, como un elemento totalmente consolidado. Lo vemos también en esa alma auspiciada por el ángel que debe imitar a Cristo, en esta portada ya algo posterior impresa en París. Y también lo vemos en reinterpretaciones del Kempis, como este tratado también emblemático de Jan Luyken, que era un pintor, grabador y poeta flamenco, que enarboló este tratado también desde una perspectiva emblemática y realmente es muy sugerente. Todas las estampas encierran un discurso en el que el alma, como pueden ver en pantalla, a través de la cruz va buscando su redención. Y realmente las lecciones morales que aglutinan son muy ricas y muy interesantes. Lo estamos todo viendo desde una perspectiva general y sobre todo me interesa que vean muy bien cómo se consolidan esos tipos y esos modelos y la importancia que tiene el uso de la cruz y sobre todo la reutilización en un formato que no es tan habitual verlo, más allá de la crucifixión o en los propios Vía Crucis, para que vean la importancia que llegó a tener las cruces, sobre todo bajo el contexto de esta exposición en el contexto europeo, y no solo en el europeo, que ahora veremos algunos detalles. Principalmente, y por mi línea de investigación, también me interesa estos tratados en los que se muestra a Cristo como modelo a imitar y a emular del mundo, y en el que son los pintores los que tratan de plasmar en lienzos su obra. Cristo, portando la cruz, es el modelo, nada más. Y lo restante son pintores que a través de ello van configurando la historia sagrada. Esta imagen me parece admirable, es muy interesante. También hay un detalle muy interesante y que habrá que indagar el por qué. Uno de ellos está pintando al demonio. Aquí abajo, en esta escena, quizá en esa parte también hay algunos que se desvían y no tratan de captar. Cuanto menos es curioso. Otros tantos tenemos en esa misma línea en la que en lo que también tenemos a pintores, en este caso casi guiados por ángeles, que están pintando el Vía Crucis o la Vía Dolorosa de las almas y que tienen también el modelo de Cristo crucificado, la salvación ejemplificada y la condenación. Son realmente unos modelos muy sugerentes. Esos modelos además se terminan de consolidar en unos grabados, en unas estampas también muy particulares, como son la recopilación de escenas con viñetas en las que aparece un crucificado auspiciado, en este caso, desde una perspectiva simbólica, que es lo que significa las virtudes de la pasión de Cristo, desde la propia crucifixión, que se vincula con la obediencia, el destino que tiene que desempeñar, la paciencia, que es la huida de Egipto, la constancia de la Virgen en la cruz, la castidad, la pobreza en el nacimiento en el portal de Belén, la humildad justo en la anunciación, la mortificación, la oración, es decir, todas esas virtudes las podemos extraer de la lectura del Evangelio y son imágenes realmente muy singulares. Junto a esa idea del crucificado también tenemos la materialización de todos aquellos que siguieron ese mismo camino y murieron
crucificados, que son ejemplos en el martirio. Por ejemplo, estas estampas tan curiosas en las que aparecen otros santos que han sido crucificados, desde San Andrés, San Pedro, San Timoteo, muchísimos, que realmente son muy llamativas, porque ahondan en el martirio y en el valor de la cruz. Pero es que no solamente tenemos santos, sino varones adultos, es que tenemos estampas de santos niños crucificados, donde también se nos ejemplifica el valor de la cruz para aquellos que son infantes. Aquí los veis, todos ellos niños portando su cruz y siendo ejemplo de martirio. Y mujeres crucificadas, que también son ejemplo del martirio, en las que destaca, y lo digo que destaca porque la vamos a ver luego ejemplificada en un caso en el contexto de Albacete, que es la idea de Santa Vildefortis, cuya iconografía en el contexto español se entremezcla con la de Santa Librada. Y hay una mezcolanza que hace que esta última santa adopte la iconografía de esta otra anterior. Pero bueno, a eso llegaremos más tarde. Esa misma idea del triunfo de la cruz, simplemente lo he puesto como ejemplo porque me parece muy significativo, la vemos también en los gobernantes, que toman la cruz como símbolo de humildad y reniegan en cierto modo de los símbolos y los atributos del poder, configurándose imágenes muchas veces propagandísticas y alegóricas, pero que también son muy llamativas de toda esta realidad. Y ya para terminar este bloque, sí que quería insistir en que también, como elemento propagandístico, la cruz es fundamental para abordar un aspecto como es el del martirio y las personas que mueren por la fe. En el contexto de la matanza de cristianos desde el mundo antiguo por Diocleciano, donde ya aparecen los primeros crucificados, y en el contexto de la Edad Moderna, en las latitudes más alejadas del contexto europeo y que son los nuevos reinos que hay que evangelizar. Por un lado, un cuadro que me parece interesantísimo y que se lo pongo como modelo, que es este martirio de 52 cristianos en Nagasaki en 1622. Es una escena que ha estudiado a fondo un colega de la Universidad de Oviedo y que yo la expongo como ejemplo, el martirio a través de la crucifixión de estos franciscanos y dominicos. Y sin embargo, aquí hay un detalle para que nos habla, más allá de todos estos valores espirituales, también hay unos, bosquejos y problemáticas en torno al poder, porque las riñas entre quién podía evangelizar más y mejor que se generaron entre franciscanos y dominicos fueron tan interesantes que en este lienzo se quedan marcadas de manera magnífica, porque si nos acercamos al cuadro con detalle, vemos que dentro de estos 52 cristianos martirizados hay 3 huecos vacíos. Este cuadro es profeso por los franciscanos y se documenta, está en la Iglesia del Jesús a la Argentina en Roma. Y fue la manera de hacer propaganda por parte de los franciscanos de que 3 dominicos habían cometido apostasía justo antes del martirio. De esa manera, los franciscanos decían: nosotros hemos muerto todos por la fe y por el proyecto de la evangelización. Mientras que aquí los dominicos hay 3 que se habían escapado y no han muerto de esta manera. Es una manera un poco burda, pero ¿cuál fue la respuesta de los dominicos? Crearon un tratado también magnífico de los martirios en Nagasaki, donde ya exponen con estas láminas cómo fueron los martirios y los padecimientos que sufrieron muchos de estos dominicos. Como veis, aquí no solamente utilizan la cruz como motivo espiritual y dentro de la religión para ensalzar un camino y una vía religiosa, sino que también se utiliza a veces con otros fines. En cambio, en el contexto hispanoamericano es más relevante porque el uso no es tan violento. Seguramente ustedes conocen en esos proyectos de arquitectura de evangelización que se hacen en México, en Nueva España, cómo en esos grandes atrios se tienen que generar cruces atriales, porque mucha de los ritos y la evangelización se hace fuera, se hace en los patios, se hacen en las capillas posas, se hacen en las capillas abiertas y por lo tanto necesitan lugares amplios, comunes, espaciosos, donde se pueda practicar el culto y donde se pueda enseñar la doctrina cristiana. A través de estos elementos patrimoniales y sobre todo de estas cruces atriales, se conseguía enseñar a los indígenas los misterios de la fe y sobre todo también la doctrina cristiana. Y es más, lo que se hacía es que eran los propios indígenas los que las realizaban con las indicaciones de de las órdenes religiosas,
y se entremezclaban aspectos propios de la tradición indígena con los aspectos propios de la tradición cristiana, lo que ha hecho siempre el cristianismo, cuando ha ido evangelizando en multitud de lugares. Este caso de la cruz atrial de la parroquia de San Jacinto pues es verdaderamente muy curioso, porque reúne todos los atributos propios de la pasión de Cristo, pero se entremezcla con aspectos decorativos propios de la tradición azteca, lo cual me parece muy sugerente. Y visto todo esto y toda esta contextualización, paso a abordar brevemente algunos de los aspectos que no han entrado dentro de la exposición magnífica que han comisariado entre Luis Guillermo y Luis Enrique, pero que también son llamativos dentro de las cruces que encontramos en esos territorios de Albacete. Hablo de territorios porque vamos a abordar distintos espacios diocesanos. Hoy en día la diócesis de Albacete pues, se compone de distintos espacios históricos de antiguas diócesis. Comenzamos con Peñas de San Pedro y comenzamos con la Santa Cruz del castillo de Peñas de San Pedro, que en 1517, como bien estudió Pepe Sánchez Ferrer, marca un hito dentro de la proyección de independencia de la aldea de Peñas de San Pedro del Alfoz de Alcaraz. Y para marcar hitos impactantes lo que hay que buscar es aspectos sociales, religiosos, devocionales potentes que pudieran marcar esa ruptura con Alcaraz. Y uno de ellos fue la reivindicación de un milagro como el que fue la iluminación de una cruz en la que esa iluminación detalló las 5 llagas de Cristo. Esa cruz estaba situada en un recorrido de un Vía Crucis que había en la cima en el sector cima del castillo de Peñas de San Pedro, y durante un tiempo una de estas cruces cayó y una niña, esto es parte de las leyendas varias que hay en torno al surgimiento de la Santa Cruz, pues una niña trenzó una cruz de olivo que sustituyó a la de piedra, y fue esta cruz de olivo sobre la que se ejerció el milagro. A partir del surgimiento del milagro, que lo que interesaba sobre todo era generar ese impacto social y religioso, ya no hubo marcha atrás. Hubo cartas enviadas a la diócesis pidiendo que se reconociese el milagro, que se intercediese directamente y se hablase con Carlos V, con Carlos I, para notificarle el milagro. No, desde el obispado de Cartagena se advirtió de que fueran más prudentes y que no lo hicieran, pero sin embargo sí que lo hicieron y mandaron una correspondencia, una misiva al monarca que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. En cualquier caso, el milagro surgió, se trató de consolidar, pero sí que es curioso que no va a ser hasta 1572 cuando se termine de ejecutar la ermita de la Santa Cruz. La ermita de la Santa Cruz en el castillo de Peñas de San Pedro, que la terminó de hacer un maestro alarife de la villa de Liétro, en concreto el maestro Juan de Azana Vizcaíno, según recoge el propio padre Uclaus en su epítome historial de la Santa Cruz. Pero hay una distancia importante desde 1517 a 1570, que es cuando se termina la ermita. Esa devoción, en cierto modo, va sufriendo altibajos y lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del culto en todo el periodo de la Edad Moderna, porque lo abarca desde el 16 hasta mediados del 18. Les traigo aquí algunas imágenes de lo que queda de esa ermita de la Santa Cruz. De hecho, sería en esta parte, al puntero, esta parte de acá es la correspondiente a la ermita. Lo que ven delante es una batería militar del siglo XIX reconvertida. Aquí la antigua torre, que se conserva en parte de lo que era esta construcción, una parte externa, para que la vean mejor esta planimetría que hemos realizado dentro del proyecto de excavaciones arqueológicas de la Peña del Castillo, y abajo un plano de los militares en el 19 cuando reutilizan toda la ermita de la Santa Cruz y la, reconstruyen como casa del comandante y del gobernador del castillo y también hospital. Por lo que hemos encontrado en la documentación, respetaron lo que era el altar mayor de la propia ermita, no lo destrozaron, porque más adelante, cuando se desamortiza el castillo, el ajuar litúrgico que se conservaba dentro de la ermita lo mandaron a otra ermita castrense. Por lo tanto, convive en ese mismo espacio todos los elementos, civil, religioso y militar. Vemos mucho mejor los lienzos a través de las fotos de Escobar. De hecho, fijaos, si se conservan incluso algunos vanos, muchos más lienzos de muro de la propia ermita. Y desde otras perspectivas, incluso fíjense la altura
que llegaba a tener esta ermita que estuvo edificada en el único rincón que quedaba libre dentro de la peña, según las crónicas. No creo yo que estuviera tan lleno, pero bueno, eso es parte también del relato. Y desde la distancia también se observa, fíjense, la importancia y la magnificencia de lo que pudo haber sido esta ermita. El culto, como vemos, tiene altibajos y va a ser en 1607 cuando se remonte, en cierto modo, con otro milagro que ejecuta la propia, o que se ejecuta en torno a la cruz, ya con la villa de Peñas independizada en 1538, pero buscando un elemento religioso y devocional que fuera impactante para su sociedad, no solamente para el municipio, sino para su sociedad más inmediata. El segundo milagro que ejecuta la Santa Cruz es que se encontraba en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, ya fuera de su propia ermita, pero desapareció de la parroquia, de la capilla donde estaba depositada, y volvió a aparecer en su ermita levitando sobre el crucificado que se encontraba en el altar mayor. De hecho, aquí se ve en este esboto esta imagen de un crucificado donde levita, en cierto modo, la Santa Cruz. Este es parte del milagro. De hecho, incluso se generaron unas coplillas en pliegos de cordel, eran coplas populares y de uso y consumo casi inmediato, y en cierto modo se vuelve a revitalizar el culto a la Santa Cruz durante todo este siglo XVII en las últimas etapas de ocupación del castillo. Surgen también imágenes grabadas, estampas, como las que hemos ido viendo hasta el momento, pero en este caso que promocionan y explican, manifiestan y defienden el culto a la Santa Cruz y los milagros que ha ido ejerciendo. Pero quizá el momento de culmen y caída y decaimiento final es en el siglo XVIII, cuando con esta estampa y con el resurgir de una cofradía de la Santa Cruz, que también es en cierto modo la que promueve la realización del epítome historial del Padre Uclaus, por parte de Alonso Sebastián Martínez, que fue escribano del concejo de Peñas de San Pedro, se promueve la realización de esta cofradía, la rehabilitación de la ermita de la Santa Cruz y la creación de imágenes devocionales, a través de estas estampas populares, estas de las más conocidas. De hecho, en el libro de estampas albacetenses, creo que también en su momento Luis Guillermo la recogió, y es una imagen magnífica. La plancha se diseña en Italia por Filippo d'Agrado y, como tantas otras imágenes devocionales, pues luego se proyecta y se reparte entre los hermanos de la cofradía. También se hicieron medallas y los moldes también se hicieron, muchos de ellos, las matrices, en Italia. Esto es parte del culto a la Santa Cruz y de la devoción a la cruz en Peñas, pero una parte que luego tiene su continuidad. Ustedes se estarán imaginando con el Cristo del Saúco, pero antes tenemos otras figuras cristológicas, otras imágenes vinculadas con la cruz en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. De hecho, sin ir más lejos, en la propia parroquia y en el tambor de la iglesia tenemos un conjunto de santas que durante mucho tiempo no tuvieron una interpretación precisa, más allá de la que más iconográficamente se puede interpretar, que es Santa Librada. Santa Librada porque está crucificada, pero podría haber sido cualquiera otra de las santas que hemos visto en esa estampa anterior, porque habría que integrarla dentro de ese conjunto. En la interpretación que nosotros le dimos, otra de estas santas, en concreto esta de aquí, tiene un atributo reconocible. El resto, todas están degolladas. Luego han sufrido el martirio por degollación. Pero esta de aquí aparte tiene un perrito, y el perrito la asociamos con Santa Quiteria. Y dentro de la geografía de Santa Librada sí que vinculamos a Santa Librada y sus hermanas, entre las que se encuentran Santa Quiteria, Santa Marina y hasta 8 más, pero en este caso nos quedaría un hueco, que es otra de las hermanas, que por el espacio propio del tambor no entra. Y no sé si porque se olvidó o porque en el ciclo, en cualquier caso, nos faltaría una santa para hablar de un ciclo completo. Podemos interpretarlo también, todas estas imágenes de santas que mueren con la esperanza de la vida eterna, vinculándolo a la imagen y a la invocación a la Virgen de la Esperanza, pero todo esto está dentro del terreno de la hipótesis. Otras imágenes cristológicas importantes dentro de Peñas, pues antes del Cristo del Saúco, el Cristo de los Afligidos, del que encontramos estampas devocionales ya en Peñas de San Pedro en el siglo XVIII. Pero, sin lugar a dudas,
Bueno, estampas y luego aparte reconfiguraciones del propio Cristo de los Afligidos, que lo vemos en esta fotografía de Escobar, algo cambiado a como lo encontramos en la actualidad. Pero la imagen devocional que va a sustituir a la Santa Cruz es la del Cristo del Saúco. Lo vemos en este grabado ya de Rocafort, del 19, que se basa en composiciones previas del 18, y también en la imaginería y en la cultura visual que se genera posteriormente durante el 19 y el 20, con imágenes extraordinarias como la de Escobar, o también imágenes como esta de Miguel Ortega, hijo de Daniel Ortega, profesor excelso en Peña de San Pedro entre la década de los 20 y los 30, que ayudó muchísimo también a que se salvase el patrimonio religioso de Peñas de San Pedro. Eso es una historia que también está por contar. Esa devoción pues se consolida durante todo el 18, el culto al Cristo del Saúco devora a la Santa Cruz. Los hermanos Rueda, que fueron los párrocos que gestionan el convento del Saúco, previamente regentado y fundado por una orden de franciscanos, son en los que les dan el impulso definitivo al culto del Cristo del Saúco, que se consolida como uno de los elementos cristológicos, yo creo que más relevantes de la provincia de Albacete. De hecho, lo vemos en imágenes ya de época de Escobar. Esta es un recorte de una imagen muchísimo más amplia, pero es que también se ha seguido consolidando cualquiera de las imágenes. Esta es de 2019, pero 2020 no, por la pandemia, 2021, 2022, 2023. Estas imágenes se repiten de manera constante en Peñas y nos hablan perfectamente de esa relación estrecha que hay con la cruz dentro de sus paisanos y la devoción tan fuerte que hay a la cruz y al crucificado a través de la imagen del Cristo del Saúco en la villa de Peñas y en su contexto. No es un culto que solamente se reduzca al núcleo de Peñas y a los más cercanos, sino que se expande por todo el sureste peninsular. Hay devotos que vienen de otras latitudes, incluso a nivel internacional. Luego, no es una cuestión baladí dentro de los cultos devocionales potentes que tenemos dentro de la provincia. Abandonamos la diócesis de Cartagena y nos metemos en la archidiócesis de Toledo. Y hablamos de eso, volvemos al Cristo Portacruz, un portacroce, como se dice en italiano, y esta imagen, si la estudiamos desde la óptica de todo el contexto de grabados que hemos visto anteriormente, tiene una lectura simbólica muy potente. Es volver a abrazar esa cruz, que es nuestros pecados y nuestros sufrimientos, y tratar de avanzar con ellos hacia la vida eterna. Pues eso es lo que vemos reflejado en este curioso cuadro del Greco, que no nos vamos a tener más porque ya hablamos en su momento de él en otras publicaciones y en otras conferencias, pero que nos sirve para ver cómo la localidad también del Bonillo tiene un arraigo muy profundo a un elemento cristológico. En este caso, en otro espacio diocesano totalmente distinto, pero que comparte muchas concomitancias con el anterior. Lo vemos todo siempre desde la óptica del Cristo de los Milagros y Antón Díaz produciéndose ese fascinante sudor que cayó sobre la harina, sobre el cedazo, y bueno, generándose todo este milagro a mediados del siglo XVII, que configuró también una cultura visual riquísima. En este caso, fijaos que también se procede a hacer exvotos o cuadros sintéticos muy similar al que hemos visto en el caso de Peñas, porque al final es una leyenda, se va narrando. El de Peñas está mucho más deteriorado, pero también comprende estas cartelas explicatorias que van narrando y van explicitando un poquito ese mensaje. Seguramente sería un pintor popular que andaría por la zona, no lo puedo decir con certeza, pero tiene mucho parecido, sobre todo a la hora de narrar esos milagros. Lo que vamos a ver es que se va consolidando un tipo iconográfico muy concreto, que es el del milagro, del Cristo de los Milagros, valga la redundancia, a través de estos cuadros populares, con imágenes de fieles, con estos esvotos, que poco a poco fijan una imagen muy concreta de cómo es el milagro de este terciario franciscano y que terminan consolidándose para posteriores realizaciones mucho más espectaculares, como la que veremos, que es la de Vicente López. De hecho, este cuadro anterior, se atribuye por la firma a Juan Ruiz del Melgarejo, que es un pintor murciano que tuvo formación italiana, pero yo dudo de que esté haciendo relación a ese mismo Juan Ruiz Melgarejo. Juan Ruiz Melgarejo tenía unas bases pictóricas algo más
algo más precisas y más potentes. Y este cuadro es bastante más popular, pero bueno, como no tenemos tampoco ningún registro documental, todo es parte del terreno de la hipótesis. Aquí tenemos este exvoto también, con un Cristo de los Milagros, que si se dan cuenta no termina de materializarse de una manera concreta, o parece una pintura, parece un Cristo de madera. Poco a poco se va a ir materializando la imagen más verídica de todas ellas, en este caso junto a Blas Carrascosa, que era natural del Bonillo, pero fue párroco en Belmonte y además prior de San Juan de Letrán en Cuenca, y que gracias a que le cura de unas fiebres, de unas enfermedades, le genera este voto al Cristo de los Milagros. Todo ese material, toda esa cultura visual va a ayudar a consolidar una de las grandes obras que tenemos en nuestra provincia, que es el cuadro de Antonio López, este milagro, el Cristo de los Milagros, de Vicente López. Perdón, entre los Antones y los... se me pasó. Vicente López, al que se le encarga por parte de la cofradía del Cristo de los Milagros este magnífico lienzo con figura en imagen, partiendo ya de modelos iconográficos previos. Pero lo que construye es una imagen única, porque relata un suceso pues propio identitario del Bonillo. Sí que hemos localizado a través de los estudios de José Luis Díez, el conservador del Museo del Prado, modelos de ese proceso de creación de la obra que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España y que nos habla de que el proceso de Vicente López fue meditado y no simplemente una construcción por encargo rápida y hecha de cualquier modo, sino que es realmente una obra pues bastante detallista. Aquí vemos algunas de estos lienzos, de estos rasguños, dibujos. Y por ir avanzando, porque no me quiero demorar y quiero terminar en una hora medianamente decente la intervención, tenemos otras obras que son realmente también singulares dentro de esa Vía de la Cruz. Este cuadro todavía lo tenemos en proceso de estudio, porque sí que encontramos paralelos. Explora, se encuentra dentro de la colección de la parroquia de Santa Catalina y fue depositado durante la Guerra Civil en el depósito de Fuensanta. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero se hablaba de él como el Pasmo, una copia del Pasmo de Sicilia, nada más y nada menos, qué ojo, por parte de... Pero bueno, en cualquier caso, este Camino del Calvario sí que es cierto que no es malo del todo y de hecho recupera modelos propios del siglo XVII. Está extractado de un grabado, de un original de Van Dyck. De un original de Van Dyck que graba, se lo voy a decir con mayor precisión, un artista flamenco, se llama Jan van den Hoek. Hace el grabado de este original de Van Dyck que se encuentra en Bruselas. Tiene una repercusión enorme, hemos encontrado muchas más copias en otros formatos y por lo tanto no es una obra que sea del montón ni una invención popular, sino que está basada en una pintura de primer nivel. Obviamente está recortada, de hecho no está totalmente completa. Aquí pueden ver que faltaría toda la escena con el perro, no la tenemos, falta también otro de los personajes. No sabemos si es que el lienzo está recortado, también puede ser, porque por aquí avanza una mano y que el marco nos quita de en medio, no la podemos ver, pero en cualquier caso es una obra reseñable. Y viajando ya a otras latitudes y para ir terminando y viendo la importancia que tiene la cultura gráfica en el contexto de la provincia, a propósito también de las grisallas que se están restaurando magníficamente y que son espectaculares en la sacristía de la Catedral de Albacete, recuerdo que en Yeste, en la iglesia de la Asunción, el equipo de Arlieto, con José Soler, restauró entre 2011 y 2020 un conjunto de grisallas también muy sugerentes, de las que sí que hemos podido extraer modelos gráficos precisos. De hecho, este descendimiento que se encuentra dentro de la sacristía está calcado, sobre todo la parte propia del descendimiento, de este grabado de Cornelis Corto. Si se dan cuenta, estas dos figuras son las mismas que las del grabado de Cornelis Cort. Nos habla de que la cultura visual que dominaban estos artesanos, estos artífices, pues ya no son ni pintores decoradores ni pintores de renombre, están a medio camino, sí que cogen una cultura visual que es la que les hemos estado exponiendo a lo largo de toda la intervención. Todas esas imágenes, aunque parezcan
muy lejanas, muy poco próximas a nosotros, circulaban entre nuestros artistas y eran utilizadas para ser reproducidas en otros formatos y en otros materiales y soportes artísticos. Esto no es plagio. De hecho, hay una leyenda que recoge Palomino sobre Alonso Cano, que decían que abusaba mucho de copiar estampas. Y Alonso Cano, según Palomino, dice que el resto haga lo mismo, que a mí yo no se lo voy a tener en cuenta. Al final, el utilizar estampas para componer otras obras no era considerado plagio, era simplemente un material que se utilizaba para componer una obra nueva. Se le añadían cosas o se le quitaban otras. El ejemplo lo tenemos aquí. Aquí solamente se ha cogido esta parte de la cruz, pero si observamos, la composición es más compleja. Deberían estar los ladrones en la cruz y solamente tenemos la copia, de una parte del grabado, que Cornelis Cor lo que hace es trasladar un original de Girolamo Mucciano, que es un pintor italiano. En cierto modo es lo que realizó Cor casi toda su vida. Copiaba sobre todo imágenes italianas y las pasaba a planchas para que circulasen por el contexto europeo. Eso lo vemos en el formato de las grisallas, pero también lo vemos, lo recuerdo porque hace poquito en el congreso que coordinó el compañero Pascual Clemente, pues en el convento de Santana de Jumilla, que pudimos determinar la cronología de estos paneles de azulejos, encontramos el encargo preciso en torno a 1760 por parte en Alfárez de Llín, pues vimos que también beben de paralelos gráficos muy comunes, aunque son para realizar formatos mucho más populares, pero fíjense en la estación número 11 del Via Crucis, de Cristo en la Cruz, que proviene... ¡Ay, se ha atascado el ordenador! Ahora. Esto es curioso porque estos dos paneles están repetidos. Del conjunto que se conservan hay dos que son iguales. Y provienen de... Está ya el ordenador dando... A ver si se carga, porque pesan mucho las imágenes. Pero bueno, aquí. Provienen de unas estampas populares de tradición centroeuropea, sobre todo de esos talleres donde se forma el propio Alberto Durero. Y si ven, los paralelismos son pues casi idénticos. Bien es cierto que luego en el azulejo, con la dificultad que tiene su aplicación, pues no se plasma todo, pero sí que se hace casi de una manera casi exacta. Luego también lo que se hace es acudir a otros paralelos gráficos y terminar de componer de la manera más exacta y de la forma que mejor se entienda o considere. Y además, con todo eso, ya casi para ir finalizando, hay otro uso de los modelos gráficos. No tanto de modelos gráficos, esto ya es casi para terminar, y de otras devociones cristológicas. Ustedes conocen el Cristo de la Vida, del santuario del Cristo de la Vida en Villa de Bes. También saben que durante la Guerra Civil esta imagen se destruyó y se tuvo que realizar otra a través de los modelos gráficos en otros soportes, como la fotografía, que se conservaban. En una fotografía que existe, esta es del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero hay otra que yo he visto, porque lo que pasa es que ya no me ha dado tiempo, no sé si la tengo en Cáceres o si la tengo en Albacete o no sé dónde la tengo, pero se conserva una cartela y el Cristo está sobre una peana en la que se puede ver E. Bellido, Valencia. Rastreando este Bellido Valencia, quizá es Enrique Bellido Miquel, que fue un imaginero valenciano, y puede que se le encargase a él la réplica de este Cristo de la Vida. En cualquier caso, lo pongo como ejemplo ya más contemporáneo de cómo las imágenes grabadas o mediante unas técnicas más artesanas como la calcografía o la silografía, o ya con técnicas modernas como la fotografía, pueden ayudar a recuperar devociones que por motivos, en este caso la guerra civil y la iconoclasia, pues se termina destruyendo una imagen, pero puede ser recuperada a través de esa misma herramienta gráfica. Y esto ha sido todo un poco el repaso que yo quería aportar esta tarde en torno a la cruz, entre el simbolismo que tiene la cruz en el contexto de la Europa moderna y gracias a la imprenta, y sobre todo también de qué forma nuestra provincia y el territorio de estas diócesis tan dispersos, pero que al final se ha ido homogeneizando,
pues ha tenido a la cruz y a Cristo pues como un elemento identitario, obviamente, para la religión y para la devoción, pero que ha tenido otros usos de poder. En el caso de Peñas, la intención de separarse de Alcaraz y legitimarse a través de un milagro que le hacía diferente a su, digamos, su líder. En el caso también del Bonillo, con intención, en cierto modo, de afrontar quizá el poderío que marcaba Alcaraz a través de la Virgen de Cortes, quizá el Cristo de los Milagros, puede ser. Y otras figuras cristológicas que surgen también con esa misma intencionalidad. Y por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta ahora, pues estaré muy gustoso, si sé responderla, de hacerlo, y muchísimas gracias por la invitación.